Bueno, Shabbat Shalom familia, vamos a estudiar un poco esta parashá Vayikra, es decir, Levíticos 1, capítulo 1 de Vayikra, y empezamos un nuevo Sefer. Shabbat pasado terminamos Shemot, Baruch Hashem, así que empezamos Vayikra. Y antes de iniciar, familia, en este libro de Vayikra hay algo que es sumamente interesante y me voy a adelantar un poquito. Vamos a leer un texto que es Vayikra 5, (5:17). Vayikra 5:17. A ver si ya lo tienen ahí. Vayikra 5:17. Les voy a leer algunas traducciones en general. Si alguno peca o infringe, cualquiera de los mandamientos de Hashem respecto a cosas que no se deben de hacer, aunque no se dé cuenta, será responsable y pagará su falta. ¿Sí dice así, Miasnau? ¿O parecido? Otra traducción dice: si alguien peca haciendo algo que está en contra de los mandamientos de Hashem, aunque no se dé cuenta, será culpable y deberá cargar con la culpa. Si pecar hiciera una de todas las prohibiciones de Hashem y no conociere y delinquiere, llevará el pecado. La Reina Valera lo lee así: si alguien peca transgrediendo alguno de los mandamientos de Hashem respecto a cosas que no deben de hacerse, aun cuando no llegue a saberlo, será culpable y pagará su culpa. Si dice así, mira, Mijael, 5:17, es decir que si ustedes transgreden una mitzvah, un mandamiento, aunque no lo sepan, de todas formas son culpables. ¿Es correcto? ¿Sí, Uri? El Humash de la editorial Shem Tov lo lee así, el verso 17: y si un alma, Bei Nefesh Ki Tejetá, es decir, si un alma cuando cometiere falta, Tejetá, es decir, dejatá, por falta de conocimiento, e hiciera una de las ordenanzas de Hashem que no habrían de hacerse, y no lo supo, dice aquí, y se hiciera culpable, ha de cargar con su pecado. Pero el texto curiosamente termina con abonó, es decir, empieza con Bei Nefesh Ki Tejetá Basea Hatá Mikol Mitzvah Adonai Asher Lo Teasena Velo Yadá Beasher Benasá Abonó, termina con abón. Y el abón, recuerdan mis ajín, es el que pasa hasta la segunda o tercera generación, como dice Shemot 20, Éxodo 20. ¿Sí recuerdan? Que visitó el abón de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y hasta la cuarta generación, el abón. Pero aquí empieza con Hatá. Y la pregunta entonces, familia, es esta: dentro de simplemente esta ciudad hay muchos hermanos y del noble pueblo cristiano que
de los mandamientos que están en la Torah son transgredidos constantemente, ¿verdad? Son transgredidos constantemente. ¿Es por hatat? ¿Porque no saben? ¿Bien, Naum? ¿No saben? Creo que sí, ya Sí saben. dicen O conocer, pero aún así hay ignorancia. entonces hay ignorancia. Consecuentemente son culpables, de acuerdo a lo que dice aquí. ¿Sí? ¿Es cierto, Ahosh Maya? Dicen los sacerdotes, sí. Sí, pero como es que aún así, si cometo algún pecado, aún no sabiendo, soy culpable. Tiene el mismo peso o valor que cuando cometo un pecado con toda la intención. Que es ya de Risha. Ajá, sigue siendo el mismo. Sí, pero es que ya todos esos mandamientos fueron clavados en el madero. ¿Es hatat? Piensen bien lo que van a responder en ese aquí. Y les comento esto porque, de acuerdo a lo que está escrito en la Torah, todo es causa-efecto. ¿Verdad? Todo es causa-efecto. Es decir, haces un acto de bondad, cumples mandamientos, es recompensado, y contrariamente hay 98 efectos que están descritos en Deuteronomio 28. Bendiciones y maldiciones. Entonces hay causa-efecto. ¿Es correcto? Entonces, si todos los que no guardan Torah, todas las personas que no guardan Torah, pero tiene algún efecto de las 98 que hay en Devarim, ¿tienen efecto de las maldiciones que están escritas en Devarim 28? Ahosh Maya, ¿tienen efecto? La esperamos. Otra vez. De todas las personas que no guardan Torah, por ejemplo, que ha sido una constante, es decir, hemos recibido una herencia, y muchos recibieron la herencia de la comunidad, de la iglesia popular, consecuentemente de más grupos. La pregunta es esta. La pregunta es esta. Si no guardan mandamientos, el efecto es una de las 98 maldiciones que están escritas en Devarim 28. ¿Sí? ¿Por qué? De acuerdo a lo que dice aquí, dice, y no lo supo. Dice, y no lo supo. Bueno, entonces, ¿están de acuerdo con lo que dijo Jocho Maya? David, ¿iba a decir algo? Según Ezequiel 10, creo, habla sobre que le están cuestionando la eterna. ¿Qué hicieron ellos? ¿Por qué nos estás argumentando que estamos haciendo mal? Sí. Porque omitieron o dejaron de hacer o hicieron peor que sus padres, aunque ellos lo supieran. Iban a cargar esas maldiciones. ¿Qué? O algo más
Más claro, Misajín. Cualquier persona que exista, de cualquier grupo, cualquier creencia, si transgrede algo que está escrito en la Torah, ¿es culpable? No lo sabe, según aquí no lo sabe. Mira, Mijael. Según eso, la segunda carta de Juan dice eso, como que la infracción de la ley es pecado, o sea, es infracción de la Torah. Sí, 1 Juan 3:4. Es lo que dice. Y dice que hay pecados por los cuales hay que orar y por pecados que ya no se puede hacer nada. Ya cuando conoce. Ya cuando conoce, ya es rebeldía. Entonces, mira, Mijael. No se peca si no conocen la Torah. Aquí dice, según el texto, y no lo supo, va a ser culpable. ¿Pero quién era? Cuando empezaron la ley sacrificar. ¿Cuando empezaron qué? Las leyes sacrificales, todo Vallecra del 1 hasta el 7. Por eso que era Israel, ¿no? Israel. Israel tenía la Torah. Ok. Entran a tierra prometida y tuvieron que circuncidar toda la generación porque no habían sido circuncidados. Y estaba Moshe y estaba Josué. Esas leyes ya las tenían desde Abraham. Y no lo hicieron. No lo hicieron, pero es Israel a fin de cuentas. Entonces, ¿conocieron o no conocían? Sí. La conocían. Con respecto a eso, sí. O sea, Israel no puede desconocer porque ya tienen... Eso lo suponemos. No suponemos, Debe de, claro. Lean capítulo 1 de Josué. Muere Josué, dice, y la siguiente generación no conoció al Eterno que lo sacó de tierra de Egipto. La siguiente generación. Pero con respecto a de que ellos no vivieron en esos tiempos, ¿no? No de que... O sea, que no vieron la obra de los milagros, ¿no? No, la historia de los jueces es otro nivel. Por eso se levantaron jueces. Porque ya no estaba el Eterno en una forma teocrática. Es decir, se olvidaron. Y cuando dice no conocieron, es no tener una relación con el Eterno. Es lo que dice, por ejemplo, Juan. Cuando todo aquel que dice que conoce al Eterno y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, no hay verdad en él. Cuando se habla de conocer es tener esa relación. Es decir, yo sé que a él le disgusta que yo haga esto. Yo sé que le agrada que haga esto. Es como conocer a tu pareja. Yo sé que no le gusta el café tan caliente. Y ahora ya sé que le gusta el café sin azúcar. Es decir, sé lo que le agrada. ¿Y cómo vamos a saber eso? Si ya todo está agarrado y desglosado por alguien. Ese es el punto. Ese es un principio de partida. El principio de partida es que es un hecho de que, por ejemplo, los hospitales están llenos, por así decir. Problemas legales por todos lados. Todo es efecto. Todo ha sido efecto y hay una razón. Y este es un texto que es muy interesante. Es muy interesante porque, miren lo que dice, por ejemplo, Kefas, el Chaliaj. 1 Pedro 1:18. ¿Alguien lo tiene? ¿Nadie? ¿Qué dice Yosef ben Jacob? Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Así es, gracias. Tened presente que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual heredasteis de vuestros padres,
no con cosas corruptibles como oro y plata. Hay muchas situaciones aquí. Primero, todos conocen la historia de la casa de Israel. Por ejemplo, Oseas 7:7 y 8 dice que Efraín se empezó a mezclar con los pueblos, se empezó a mezclar, se olvidó de Hashem. Y los hijos entonces, ¿qué recibieron? Hatat, Abón o Richá. La siguiente generación. ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? Ok. Quiero leerles el texto antes. Oseas. Oseas 7 y 8. Dice, todos ellos arden como un horno y devoran a los jueces. Cayeron todos sus reyes, no hay entre ellos quien a mí clame. Efraín se envolvió con los pueblos, Efraín fue torta no vuelta. Efraín fue torta no vuelta. Se mezcló con los pueblos. Efraín, ¿qué hizo entonces? Teniendo cierto conocimiento del Eterno, ¿qué hizo? Hatat no, ¿verdad? Hatat no fue, o sea, no, por ignorancia. Pero los hijos, la siguiente generación que sale al exilio, que visitó el labón de los padres sobre los hijos a la tercera y cuarta generación. Los hijos recibieron el labón del padre. ¿Me explico? Digan. ¿De qué forma se recibe? ¿En el ADN? ¿En suerte? ¿O cómo es eso de que recibo? Oh, la causa-efecto. El efecto de lo que está descrito en Devarim 28. Sí, o sea, ya recibí, Sí. pero ¿cómo se manifiesta eso? Ok. ¿Y va a decir Yosef? Sobre lo que pregunta él, yo considero que se recibe conforme a la enseñanza del padre hacia el hijo. Muchas veces los hijos tienden a comportarse con los mismos patrones que tuvieron sus padres por la enseñanza que les dieron los padres. Y yo imagino que se refiere a que si el padre tiene conductas de abón, de pecados de abón, y eso su hijo lo hereda, se refiere a que como su padre actuó, es muy probable que el hijo también actúe de manera similar, y es por eso que se puede castigar eso. Gracias, Yosef. ¿Le entendió, joven? ¿Un poquito? Ah. Y junta. Ok, esta es de una forma. Acuérdense, Misajín, que, por ejemplo, ustedes van a encontrar en Devarim 28, te desposarás y tu mujer se acostará con otro. Así, literal. ¿Sí me entienden? ¿Quieren leerlo? No, gracias. Bueno, es para que se den cuenta. Ni verlo. Es un ejemplo y es muy común en la actualidad. Es muy común. ¿Sí me entiende? Entonces, es prácticamente el alma no tiene tranquilidad, no hay armonía, no hay shalom, no hay paz. Lo que está escrito en Devarim 28 es extremadamente, es amplio en todos los campos, ¿verdad? Desde la parte psicológica, parte física, literal. ¿Y cuál es la razón para que caiga la maldición hacia tu descendencia? A ver, otra vez. ¿Cuál es la razón para que los pecados de Amón recaigan sobre tus siguientes generaciones? Ok, el principio básico en este caso de Abón es la expiación, ¿verdad? Es la expiación.
De parte del no, de la nueva generación. Sí, si la persona expía, Baruch Hashem. ¿Sí me entiende? Baruch Hashem. Muchos de los casos son bendiciones que están muy ocultas, porque es expiación. Pero sería más bien antes de tener las siguientes generaciones. No, ellos ya la están viviendo. Ellos ya la están viviendo. O sea, si no expía antes de las siguientes generaciones, esas generaciones van a tener, pues... Bueno, si el padre no hace teshuvá, entonces sí. Por ejemplo, y es muy común en la actualidad, por ejemplo, si una pareja se junta, no se casa, se junta, ¿verdad? Llegan a una edad que los hijos siguen ese ejemplo y nada más se juntan, se separan y se pueden seguir juntando. Pero si los padres hacen teshuvá, es decir, hacen las cosas bien y se casan, entonces el hijo ya tiene otra postura. ¿Sí me entienden? Una posibilidad de hacerlo diferente. Sí, claro. Pero ya tiene en su mente cómo se tendría que hacer cómo se tendría que hacer. Y si no, sigue habiendo problemas constantes, por no hacer las cosas bien. El punto entonces, Efraín o la casa de Israel sale al exilio, la siguiente generación es consecuencia de esa primera que salió al exilio. Entonces el Eterno está visitando la siguiente generación por Abón. Vamos a decir, ya va la cuarta generación. La cuarta generación no conoce, pero sigue siendo culpable, según lo que leímos. O sea, no conoce, por ejemplo, que algo sencillo que podemos decir. La siguiente generación no conoce que no se debe comer puerco, pero lo come. ¿Es culpable? Sí. Y es ignorancia, Sí. pero es culpable. Claro. Ese es el punto. ¿Sí me entienden? En la actualidad, Misajín, incluso los comentarios del Humash basados en Devarim 7, donde dice que Israel va a entrar y van a estar ahí 7 naciones. Israel no puede hacerlo ahorita. Dice, ¿por qué? La razón dice que, de acuerdo a lo que hizo el rey Senaquerib, aproximadamente 722 antes del era común, se llevó a las 10 tribus al exilio y se revolvieron. Dice, cualquier asunto alágico con respecto al moabita, amonita, amalek, queda sin aplicarse ese mandamiento. ¿Por qué razón? Porque el rey Senaquerib se llevó a las 10 tribus y se revolvieron. Entonces se considera como una sola etnia cosmopolita en el mundo. Es decir, por ahí está regada toda la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, pero no saben. Como no saben, sigue pasando Hatat. ¿Me entiende? Sí. Ahora bien, en esta parashá, en los tiempos del Beit Hamidash, si alguien del pueblo de Israel, ya sea hombre o mujer, involuntariamente transgredían una mitzvah lotase, es decir, un mandamiento negativo, un precepto negativo de la Torah, debía de traer un sacrificio de Hatán, una ofrenda de pecado que expiaba ese error. También se le denominó sacrificio de Hatat fijo, ya que no importaba cuál fuera la condición financiera de la persona. Esta estaba obligada a ofrecer uno de los siguientes animales: una cabra hembra o un cordero. Una cabra hembra o un cordero. La pregunta entonces obligada es: ¿cuántos corderos llevaríamos al Beit Hamidash? Ya estuviéramos pobres. ¿Cómo vemos? Imagínense ya.
Mejor dice aquí, mira, David, ya tuviéramos mejor un criadero de corderos. Ya estarían entregando todo eso para él. No, pero en el de Hatat tiene que ser una cabra hembra o un cordero. En Hatat. Para Hatat. Los levitas bien gorditos. No, es que tenían que ser conscientes de que el peso económico les iba a dar. Todo. Bien. Psicológico, monetario. Sí. Y los levitas bien gorditos. Ah, sí, los levitas, Cachetones, tanto comer. tanta carne y descalzos. ¿Cómo ven, mi Miguel? ¿Cómo que Tantas carnes. sí, no chingando? ¿Cómo ven, mi Miguel? ¿Cuántos corderitos llevaríamos al Benjamín Dash? Yo no llevaría. Tenemos un santo. Tener palancas con el Ya, suco, ya. güey, Si acaso uno cada 50 ¿no? años. Mochada, acá. Porque vamos a convivir con el pecado, ¿no? Dudo mucho que, Dice, si no puedes, únetele. dudo mucho que A ver, José. dudo mucho que se llevasen muchos por Qatar, porque pues si más saben que están pecando, ¿cómo van a llevar uno por Qatar? Yo supongo que es cuando se le da a conocer que está pecando, nada más. Claro. De aquí viene algo interesante, mis hijos. Déjenme encontrar. A ver, permítame. El terror, la película. Algo interesante. Pero- Es algo interesante. sí, permítame, no se desesperen. Algo muy interesante. Ahí se toma. Conexión directa con el Morel. Es que dicen donde hay muy bueno hay muy malo, ¿no? ¿Sí o no, Morel? Donde hay tanta capacidad de luz, hay tanta capacidad de oscuridad. Exactamente. No es coincidencia la iguana. Ay, ahorita lo vemos. Déjeme acuerdo exactamente. Pero ahorita recuerdo. Vamos a leer el capítulo 1. Es que habla de un testigo. ¿Testigo? ¿De Sí. Jehová? Habla de un testigo. Pero ahorita lo vemos. Vamos a leer Vallicreo 1. Alguien que me pueda leer capítulo 1, 1 y 2, por favor. ¿Todo el capítulo 1 y 2? Nada más, capítulo 1, verso 1 y 2. Yosef ben Jacob. Sí, dice... Mira, Yosef. Llamó Adonai a Moshe y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Adonai de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Ajá. Otra vez, el verso 2. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Adonai de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Ok. Haréis vuestro corbán. Gracias, Yosef. Termina diciendo más adelante: y si fuere olá su ofrenda y del ganado vacuno un macho íntegro lo acercará a la entrada del
Ojel Moed, lo acercará a él para su complacencia ante Hashem y apoyará su mano sobre su cabeza de la Olá y será complacido para él para expiar sobre él. Okay. ¿Qué tiene que traer? Uri. Un animal del ganado de vacuno. O del rebaño. ¿Sí? De vacuno rebaño. ¿Tiene que llevarlo para qué? Para expiación. ¿Verdad? Para expiación. ¿Sí, mi mujer? Ok, de aquí, si ustedes recuerdan, Misajín, hay un caso muy interesante, no muy lejos de la actualidad, y yo creo que ustedes todos los han visto. El caso de un niño que tenía cáncer, fue muy popular, de Rabbi Sakam Noam. Había un niño que tenía cáncer y su papá fue a una conferencia y el papá en ese momento hizo teshuvá, pero explicó el problema que tenía con su hijo. Dice que no supo qué pasó en ese momento. ¿Saben cuántos jóvenes se subieron a comprometerse con los tzitzit? ¿Alguien recuerda si lo ha visto? 50, si más no recuerdo. 50 jóvenes se subieron a ponerse los tzitzit. ¿Quién causó que esos 50 se subieran? El niño. Es decir, el niño llevó. El niño llevó. Y esta es la base que citó. Cuando vaya a suceder esto, tú vas a llevar un corbán del vacuno. Lo vas a llevar para expiación. Esto es algo muy similar, donde en este caso el niño causó que 50 se pusieran los tzitzit. ¿Me explico? ¿Sí, mi Mijael? En este caso el niño los llevó para expiación. Un caso que está escrito en los escritos nazarenos, donde 4 personas llevan a un paralítico. ¿Recuerdan? Estaba lleno, una multitud. ¿Qué hicieron? Se subieron al techo, abrieron y lo bajaron. ¿Cómo lo bajaron a Joshua Maya? ¿Así? Se imagina. Bueno, a lo mejor sí con cuerdas. Cuando el Santo Maestro lo ve, ¿recuerdan las palabras que dice? Según Meir o Marcos 2. Por la fidelidad de ellos, o sea, no eres tú. Por ellos, entonces, pues ya levántate. ¿Recuerdan ese caso? Marcos 2, Meir. Entonces, por la fidelidad de ellos, ¿quién causó que estos 4 fueran fieles? El enfermo. Ese es el punto. ¿Me entiende, mi Miguel? Es decir, que cuando una persona, por ejemplo, causa, en este caso un enfermo incluso puede causar de que toda una comunidad se una para ayudar, es como si llevara delante del Eterno algo para expiación. ¿Entiendes, José? El enfermo está causando, ¿sí? Ya no es el efecto, se convirtió en causa cuando era efecto. Ahora se convirtió en causa, está causando que se una para un buen fin.
¿Me entienden? ¿Sí me explico, familia? Mira, jefas, ¿cómo ven? En este caso, ¿quién es el que va a espiar? ¿El joven? Claro, Va a ser porque fue sanado. exactamente, fue sanado. Porque él motivó a los jóvenes. Exactamente. No, Sí. no hablaba así. ¿Mande? La persona con discapacidad no hablaba así. No sabemos si hablaba o no. No dijo ni una palabra. Ahora, lo que estaba ahí, lo que está aparentemente ahí, la parálisis que tiene, en la actualidad es una parálisis que no explica si es, ¿cómo se dice? Es decir, la parálisis en general o completa, ajá, habla. Ahora, lo que sabemos de ahí es que estaba bien. Y por causa de un risha, que es lo más probable, de un risha, quedó parapléjico. ¿No, mi mujer? Es probable. Entonces ahí se convirtió en efecto. Pero probablemente estos 4 eran sus conocidos y lo apreciaban mucho a un nivel en que hicieron techubá y fueron fieles. Cuando se presentan delante del Santo Maestro, el Santo Maestro les dice, por la fidelidad de ellos, es decir, porque son fieles ellos, entonces levantan. Y aquí el enfermo, el paralítico se convirtió en causa, ya no en efecto que era al principio. Y miren, mis aquí sucedió. ¿Sí me entienden, Mernau? Los jóvenes que lo llevaron conocían Torah. Claro, sí, por la fidelidad de ellos, les dijo el Santo Maestro. Ellos lo convencieron de que se presentaran. No, aquí el ejemplo del niño, por eso les empecé hablando del niño. El niño pues ni los conocía, pero él causó que 50 jóvenes se subieran a poner los tzitzit. Él causó. Entonces de aquí pudimos hasta crear un midrash, que a lo mejor eran 5 amigos que se conocían desde niños, pero pues eran tremendos y tuvieron que separar y resulta que supieron sus amigos que quedó parapléjico. Dijeron, no, pues vamos a ayudarlo. Y anduvieron llevándolos a los doctores, a un lado, otro, por allá, para acá, y nadie. Pidieron consejo de un jajá. Bueno, pues estudien Torah. Acérquense a Hashem. Y por el amigo lo empezaron a hacer. Es el Midrash de Daniel Ezer Ben Abraham. Y supieron que un gran rabino hacía algo espléndido. Y dijeron, ¿sabes qué? Está allá. Dice, está muy lejos. No le hace. Así lo llevamos. Oh, dice, va a estar lleno. Hasta por el techo lo bajamos. Y así fue. Ya no nos diga más hasta que compremos el libro. Así fue la historia. Entonces, lo importante del caso, Misajín, es que muchas de estas situaciones son bendiciones que están tan ocultas que parece que no es correcto, pero están ocultas porque se va a causar algo. Todo tiene un propósito, exactamente. Lo importante entonces ahorita es que estamos siendo conscientes de que si le llevamos algo al Eterno, nos presentamos delante de Él, porque algo nos motivó, y en ese punto ya fueron efecto, porque algo los motivó, alguna causa, siempre va a ser de bendición para esa primer causa. Y de eso entonces estamos siendo conscientes. ¿Me explico? ¿Uri? ¿Sí?
Bueno, familia, entonces, cuando alguien trae ganado vacuno o oveja, es para expiación. En el caso de la paracha, es para expiación. Esto quiere decir que el animalito está asemejado en este caso a la persona. ¿Por qué, Misajín? Porque cuando una persona hace algo que no es correcto delante del Eterno, después de ser un Adán, un hombre, desciende al nivel animal. Como dice el Caján Chaulo, pero el espiritual no percibe las cosas que son de siglos. Entonces desciende a un nivel de animalito, ¿verdad, Joseph? Cuando una persona entonces lleva un animalito, quiere decir que se asemeja, es decir, tiene un animal adentro. Puede ser toro o oveja. ¿Qué hace el toro? Características generales de un toro. Tornea. Fuerte. Pisoteando a todos y a todo en su camino. Es decir, el toro no sabe si plantaste maíz, no le interesa, él va pasando donde considera que es el mejor camino, de acuerdo a su instinto. No le interesa si está dañando. Incluso en la Torah habla de un toro que era corneador. No le interesa, ¿verdad? Es su instinto nada más. ¿Y la oveja? Mira, Mijael, la oveja pueden ser como un rebaño, pequeñas ovejas que siguen a la multitud, no tienen opinión propia. Cualquier cosa que la persona que habló, y a veces compran esa opinión y se la quedan. Oveja. O a veces se pueden comportar o nos podemos comportar de las dos formas, pisoteando, pero ya cuando tenemos el problema, como oveja. 3 meses, me dice mi esposa, 3 meses te comportas, pero luego se te olvida. Y otra vez como toro. Nada más te dura poquito. Y a veces podemos ser como el toro y como la oveja. O todo el tiempo pisoteando a los demás. ¿No, Joseph? Suele suceder. Entonces lo importante, Misajín, es que cuando uno no es consciente, prácticamente desciende a nivel animal. Uno desciende cuando uno no es consciente. Cuando uno no es consciente quiere decir que no conocemos Torah. Porque aunque no conozcamos Torah, si cometemos algo contra alguien querido, sabemos que lo estamos lastimando. ¿Qué? Vamos a leer un texto, mira, jefas, antes. Hechos. Hechos 23:1. Hechos 23:1.
¿Qué dice ahí, mi jefa? Mirando fijamente al Sanedrín, Pablo dijo: varones, hermanos, yo me he portado delante de Adonai con conciencia perfectamente limpia hasta este día. ¿Les sigo? Hasta bien. Ok, fíjense bien. Yo con toda buena conciencia he conversado delante de Hashem hasta el día de hoy. Con buena conciencia. Hay conciencia que se escribe, ¿sí? Y así. La que está escrita aquí en Hechos es la de abajo, sin ese. Conciencia. ¿Qué significa? Sin ese. Es una aptitud o facultad para discernir. Para discernir completamente. Con significado ético y moral. Es una aptitud o facultad para discernir. Aptitud o facultad para discernir en mis jefas. Para distinguir, aquí aptitud para distinguir entre el bien y el mal. Así es. La otra palabra de arriba es... Pero cuando deja de ser consciente, no está distinguiendo entre lo que está bien y lo que está mal. Cuando deja de ser consciente. En ese momento deja de distinguir cómo cuando uno se enoja. No distingue si está ofendiendo o no está ofendiendo en ese momento. No es consciente. ¿Verdad? No es consciente ahí. ¿Me explico? Ahí en ese punto uno deja de ser consciente. Deja de ser consciente porque me domina el Lashon Hara. Le domina su yetzer, exactamente. En Hechos 24, Cuando conocemos 16. la otra palabra de arriba que es vigilancia, Esa es la parte interesante. En Hechos 24, 16, mi jefa dice: por esto procuro yo tener, dice Chaulo, procuro yo tener conciencia sin remordimiento acerca de Hashem y acerca de los hombres. Conciencia sin remordimiento delante de Hashem y delante de los hombres. Es decir que su actuar y su hablar siempre lo pensaba, lo analizaba antes de hacer algo. Y ahí él dejó de ser reactivo, era proactivo constantemente. ¿Sí me entiende? sí, porque con cualquier cosita reacciono, Sí. a veces todo me cae mal y cualquier cosita, aunque esté bien, reacciono, Sí, exactamente. ya no estoy consciente. Exacto. Y cuando está uno en el otro estado, está uno consciente, aunque a veces hay cosas que me molestan, ya no las tomo en cuenta, ya las dejo pasar. Claro, nos hacemos como el toro, Sí, ¿verdad? Caminas y no sabes a veces si estás dañando a alguien, si estás pisando a alguien, ofendiendo, hacerlo sentir a alguien mal. con mi propia actitud hago sentir mal. Exactamente, mis jefas. Y por eso Chaulo decía: procuro yo tener siempre conciencia sin remordimiento delante de Hashem y acerca de los hombres. A ese nivel, entonces, imagínense, llegar así a Pesaj, llegar así al Seder. Mira, Mijael, llegar así al Seder. Una buena conciencia. Miren, vamos a leer otro texto antes. Es Hebreos 5:14. Hebreos 5:14. Hebreos 5:14. Dice: mas la vianda firme es para los íntegros, para los perfectos, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal.
La vianda firme, un alimento sólido, dice aquí que es para aquellos que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal, conciencia. Así. Entonces, una de las enseñanzas que nos debemos llevar, Misajín, antes de llegar al Seder, nuevamente, que ya se acerca, es el animal que tenemos adentro. ¿Cuál de los dos es? O están juntos, y a veces es uno y a veces es otro. Por temporada, dice mi amigo. Temporada alta, temporada baja. Bueno, una de las cosas que en una de las parashot que estudiamos en un tiempo, que cuando Israel entre, dice que les va a dar tranquilidad, paz, y va a sacar las malas bestias. Va a sacar las malas bestias. ¿Verdad? Alegóricamente está hablando de lo mismo. ¿Qué instintos animales tenemos? Que son los que a veces no dominamos. Pero algo se nos tiene que quedar. Algo se nos tiene que quedar. De todo esto, familia, si ustedes notan en la parashá, todo se tenía que quemar, ¿verdad? Los dentros. No, mira, Mijael, los dentros se tenían que quemar. Los dentros. Pero las puras tripas, ¿no? Bueno, dice mi Mijael que las tripas. Vamos a leer Salmo 16:7. Tejilín 16:7. La pura grasa, porque las tripas. La grasa, dice, ¿no? Las tripas. Dice mi Mijael que... Las tripas. El 16:7. Shmaya. Fue Shmaya. Tejilín 17:7. ¿Quién lo encontró? Yo. ¿Qué dice Yosef ben Jacob? Dice, bendeciré a Adonai que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Fíjense, noten, Misajín, lo que dice aquí la traducción que utiliza Jacob ben Abraham. Perdón, Yosef ben Jacob. Yosef ben Jacob. Dice, bendeciré a Adonai que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Ok. ¿Alguien tiene otra traducción? Yo bendeciré a Adonai quien me ha instruido. Mis riendas también me han aleccionado, aún con el Ok. ¿Sí? Bueno, les voy a leer otras traducciones. Bendeciré a Hashem que me aconseja, en verdad, en las noches mi corazón me instruye. Bendeciré a Hashem que me aconseja, aún de noche me reprende mi conciencia. Bueno, la sección Isaquín que utiliza ahí para conciencia en el texto es la misma palabra que es para riñón, que es lo que se quema. Riñón. Aquí dice Riñón. En la traducción Nuevo Mundo dice riñón. Y es uno de las secciones que en el holocausto se queman, los riñones. Pero la misma palabra para riñón la utilizan para mente, para pensamiento consciente. Esa misma palabra, que es la que se quema en el holocausto, los riñones. Entonces, la buena conciencia. Mente, pensamiento, conciencia es lo que se ha traducido en la palabra riñón, que literalmente tendría que ser riñón, pero cuando el salmista escribe utiliza otra palabra. En la Septuaginta utiliza mente o pensamiento. Mente o pensamiento en lugar de la misma palabra riñón que se utiliza en los holocaustos.
El fuego tiene que quemarse, entonces utiliza el fuego. Es un elemento que se expande, ¿verdad? Como la ira, el enojo, el odio, el rencor. Es algo que puede quemar todo un bosque y se tiene que quemar de acuerdo al holocausto. La enseñanza entonces, Misajín, es que hay que bendecir al Eterno de acuerdo al salmista, que me aconseja aún de noche y reprende mis riñones, reprende mi conciencia, reprende mi mente, reprende mi pensamiento en las noches. Y no estamos hablando que está en el hospital. El salmista no estaba en esa etapa. Esto quiere decir, Misajín, que cuando llegamos y nos acostamos, pero no meditamos en lo que hicimos en el día, sería e hicimos algo que no es correcto delante del Eterno, y es constantemente, entonces ya se llama descaro. Y el Santo Maestro nos diría aquí, hipócritas. Porque no llegamos en la noche y estamos meditando, ay, híjole, hoy no hice esto, dejé de hacer aquello. Lo único que necesita es que los buenos hombres dejen de hacer el bien. Entonces, si no nos estamos cuestionando qué hicimos y lo seguimos haciendo, ya es descaro. Es decir, ya no hay vergüenza. Ya es descaro porque ya no nos da vergüenza. Hay desconexión. Sí, completa. Entonces no tenemos una buena conciencia delante de Hashem. A lo mejor de los hombres sí, porque nos escondemos. Pero dice Vaikra. Y llamó. Okay. Y llamó. Entonces, y llamó. Y llamó. Muy importante es lo que está destinado para ti. Porque es de parte de Él. Dice lo que acabo de leer. Dice que todas las transgresiones que hizo Jacob, más yo te redimiré. Entonces, mucho tiene que ver tu conexión hacia el bien, cómo obedeces hacia el bien. Claro. Algo muy profundo, a lo mejor muy profundo vio Hashem para que estemos aquí. Sí, de hecho. ¿Verdad? Algo vio. Y no es casualidad. No es casualidad. Bueno, entonces llevamos esto a nuestra mente, Misajín, de que hay que meditar cuando lleguemos en la noche. Hay que meditar de veras. ¿Qué animal tenemos? Si actuamos como toros en el día o como corderos o como ambos. Sí, hay mucho que hacer para Pesaj. ¿Sí? ¿Mandé? Claro. Sí, es como el gato, ¿verdad, Mies David? El gato que saltó a la mies. Tuvieron que aprender a enseñarle a dominar sus instintos, no a que fuera otro. Que que tu desventaja sea tu ventaja, sea tu aliado. Sí, Misajín. Bueno, familia, vamos a despedirnos. Vamos a hacer Kiddush. Que el regalo merecido de nuestro don Yeshua Sadí, el amor de nuestro vino Malkeinu y la comunión con su Ruach Kadosh sea con cada uno de ustedes, Misajín. Que sigan teniendo un Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.